Hola, bienvenidos al bloque de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Como les comenté en el programa de ayer, que todos han visto, ¿no? Y si no han visto, ya saben que pueden hacer un pequeño clic por aquí y aparece la I, que los lleva al programa de ayer. Ayer les comentaba que hoy vamos a conversar nuevamente con el doctor Alejandro Rospigliosi. Él es analista político y hace unos meses conversamos sobre la situación en la que se encontraba el país políticamente, ¿no? Ahora nos pareció interesante volver a conversar con él para, en este nuevo escenario político, ver su enfoque de cómo está y estará nuestro país con el nuevo presidente electo, el señor Pedro Castillo. Escuchemos la entrevista con el abogado Alejandro Rospigliosi. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Después de varias semanas que no nos vemos, pero ya cambió el escenario político en nuestro país tras la proclamación de Castillo como presidente electo. ¿Cómo ves hoy a nuestro país? ¿Cómo resumes? ¿Cómo nos encontramos ahora? Con preocupación, pero con el deseo de que le vaya bien al presidente de turno, porque si le va bien, le irá bien a los peruanos. Sin embargo, el quinquenio que termina es un botón de muestra de lo que podría suceder en el quinquenio que empieza. Una lección que debemos aprender es que si el presidente de turno no se lleva bien con el Congreso de la República, pues va a culminar un quinquenio de presidentes. Entonces, este gobierno que empieza tiene una bancada de solo 37 congresistas. En solitario no pueden hacer nada. No aprueban una reforma constitucional que requiere 87 votos en dos legislaturas o 66 votos en una legislatura más referéndum. No tienen esos votos. No puede aprobar una ley orgánica, una ley ordinaria siquiera. Es una bancada muy pequeña. Entonces está obligada a buscar alianzas y a irse un poco más al centro para encontrar esas alianzas. Y el primer escollo que encuentra ahora es el de la mesa directiva, ¿no? Este lunes elige la mesa directiva y en las negociaciones, según los medios de comunicación, nadie quiere que presida la mesa directiva por un tema de balance de poderes. Quieren que sea, bueno, la primera vicepresidencia quizás, pero no la presidencia del Congreso. Y el primer reparo que les ponen es que no quieren asamblea constituyente. Entonces, ya ve el tema cuesta arriba, el Poder Ejecutivo que empieza. Entonces, está obligado a irse al centro, a tener que ceder posiciones. Si es que actúa con inteligencia, ¿no? Y quiere durar 5 años. Si no, le va a pasar lo que a sus antecesores, ¿no? Y bueno, ahí es donde, digamos, ha transcurrido el actuar o los mensajes de Castillo, ¿no? Primero comenzó con un discurso bastante radical y después bajó el tono, ¿no? Yo, la verdad, eh, me genera cierta duda y mayor incertidumbre, ¿no? Porque él ya tenía, digamos, votantes con su discurso radical. Y después le baja el tono, ¿no? Y de repente la gente que estaba dudando, los antifumoristas, pues empezaron a mirarlo, ¿no? Y a decir, ah, bueno, mira, se está moderando, de repente es como el Humala de hace años atrás, ¿no? Que empezó radical y se moderó y qué sé yo. Y, pero si él no hace lo que tú acabas de decir, toda esa gente que votó por él con el discurso radical, pues va a reclamarle, ¿no? Y van a continuar los enfrentamientos y toda esta división. ¿Qué crees que pueda suceder? Me preocupa ahí Pero, cómo va a modificarse todo este enfrentamiento que ha habido, que los de la derecha, los de la izquierda, las marchas. ¿Va a pasar todo eso a otro escenario o se va a moderar? la votación real del señor Castillo, la de la primera vuelta, son el 19%. Quiere decir que un 81% no votó por él. No votó por Asamblea Constituyente. No votó por radicalismos. El 81% de los electores. Porque en la segunda vuelta es otro tema. Del menú solo pusiste a dos candidatos, tenías que definirte por uno. Y vamos que ganó por muy poco. Entonces, su votación real es que el 81% no quiere radicalismos.
Pero el tema se complica más porque el elector peruano es bastante desleal y es volátil. Eh, ya el bolsillo del elector está afectado por el alza del dólar. Mientras mayor inestabilidad política exista, como una asamblea constituyente o un gabinete no amigable con el Congreso, más va a subir el dólar, más se va a depreciar la moneda. Sube el dólar, sube el maíz, sube el pollo. Sube el dólar, sube el trigo, sube el pan. Sube el dólar, sube la gasolina, el combustible. Y sube una serie de cosas porque el Perú importa muchas cosas que compra en dólares. Es el bolsillo del elector. Es el bolsillo. Y el elector va a ser volátil. El elector, si no ve soluciones a corto plazo, cuidado, ¿Y va a cuál salir es a la la calle. primera acción? ¿Cuál es la primera acción que debería dar Castillo como mensaje y para calmar todo esto que acabas de mencionar? Primero, el tema de la vacunación. Debe vacunarse mucho más rápido y a más personas. La vacunación tiene que ver con los niños que vuelvan a las clases presenciales, los jóvenes a las universidades. Es un engaño creer que las clases virtuales reemplazan en el 100% a las presenciales. Es falso. Y los niños van a volver al colegio cuando los padres de familia y los profesores estén vacunados. Ujú. Antes no. Entonces, tener salud no solo es AIDA, no tener COVID. Tener salud es también salud mental. Y este encierro afecta a los niños, a los jóvenes. Es un botón de muestra de los muchos problemas que hay en el país. Dos, reactivación económica. La gente ha aumentado la pobreza en 10 puntos porcentuales, la gente ha perdido su empleo. Entonces, reactivación económica es un tema. Y esos dos temas que te he mostrado no son ni de derecha ni de izquierda, son de sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Pero además es que una asamblea constituyente es un fuego artificial. No tiene los votos del Poder Ejecutivo, pero no solo no los tiene los votos, es un fuego artificial porque una asamblea constituyente y una nueva constitución va a demorar por lo menos unos 4 años. Pero La gente no tiene en para esperar. ese tema no lo ha cambiado. Pero yo creo que él está siendo consecuente con sus electores Con el 18%. y va a proponer el proyecto de reforma constitucional al Congreso. Ahora, que el Congreso lo apruebe es otra cosa. El soberano Congreso no lo va a aprobar. Porque una asamblea constituyente es formar un Congreso en paralelo que se dedique a reformar la Constitución únicamente. Pero es quitarles poder a los actuales congresistas. Entonces, yo creo que hay que ser mayor sensatez. Y creo que el presidente, si ha llegado donde está, debo suponer que tiene sensatez y vas a darse cuenta rápidamente que no puede estar con radicalismos y que la calle pide soluciones rápidas, como trabajo, salud, alimentación. ¿Y tú crees que de manera, no sé, positiva esto sucederá? Ya apareció la imagen de Cerrón hablando, ¿no? Eh, ¿Confías en que esto suceda? No confío en que suceda, pero sí deseo que suceda. Claro. Es lo que debería suceder. Qué diferente. Deseo que esto suceda, sí, por el bien del país. Tú, yo, tenemos familia en el Perú, nuestros seres queridos en el Perú, y queremos que el Perú le vaya bien. Y si le va bien al presidente Castillo, le va a ir bien a los peruanos. Deseo que eso suceda. Y esperemos que sea así, ¿no? ¿Supiste de la denuncia constitucional que ha hecho el abogado Gabriel Larrie contra Salas Arenas y Rodríguez Montesa? Hace 2 semanas entrevistamos al doctor Larrie y él ha hecho una denuncia constitucional por infracción del artículo 179 y el delito cometido es el de usurpación de funciones. El antejuicio, el impeachment, son muy pocos los casos que pasan ese estándar en el Congreso. Y ahora será el nuevo Congreso el que vea esos temas. Y vamos, son los congresistas, que es la mitad casi del Parlamento, que está del lado de las elecciones actuales, no va a permitir que eso prospere, así que no habría los votos para que prosperase esa denuncia. Deberían ser 5 miembros del Pleno, pero son 4 porque el Colegio de Abogados de Lima, de manera vergonzosa, no ha nombrado a su representante allí. Exacto. ¿Qué culpa tiene el presidente del Jurado Nacional de eso? Pero lo que demanda la Constitución
no es lo que debería ser, o sea, se debió. Deberían haber 5 miembros, uno elegido por la Corte Suprema, cumplió su tarea la Corte Suprema, eligió un representante, uno elegido por los fiscales supremos. Eligieron a uno, el señor Luis Arce, luego declinó, no quiso renunciar, declinó, pero no había otra opción que nombrar a su reemplazante, porque si no, ¿cuál era la otra opción, Aida? Llevarlo enmarrocado a trabajar, a votar, a sesionar. Eso no quiere ir a trabajar. Hay responsabilidad, la ley orgánica prohíbe que renuncies, es verdad, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Llevarlo a golpes? Por eso tuvo que buscar una solución y nombrar a su reemplazante. El tercero es nombrado por los colegios de facultades de Derecho, universidades privadas, facultades de Derecho, universidades públicas, y el Colegio de Abogados de Lima, que no estuvo a la altura de la responsabilidad, nunca renombró a su representante. ¿Qué culpa tiene los demás miembros del Pleno de tal vacío? Se paraliza el país, no hay elecciones. Es más, hay un nuevo Congreso, y el nuevo Congreso va a decidir retomar o no retomar lo que han hecho los antecesores. ¿Cómo te gustaría ver, para cerrar, Alejandro, a nuestro país en 2 años? Primero, ojalá que el presidente elegido continúe para que haya gobernabilidad. Y en segundo lugar, que el presidente elegido no haga absolutamente nada de su plan de gobierno con el que postuló y cumpla más bien con ayornarse y pegarse más al centro. Tercero, que haya una buena relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para reducir la pobreza, para reactivar la economía y que ya la vacunación esté al 100% de la población y los escolares vuelvan a jugar en sus patios del colegio y los universitarios vuelvan a charlar en los patios de las universidades. Eso me gustaría. Y los ciudadanos, Alejandro, aquellos que han estado durmiendo en carpas, en las plazas, viendo porque ellos se sienten o sentían que había fraude y etcétera, ¿cómo te gustaría verlos? El presidente que ha ganado por tan poco es el presidente, no solo los que votaron por él, también los que no votaron por él. Y espero que esté a la altura de la responsabilidad de las circunstancias. En democracia hay que saber ganar, hay que saber perder. Los políticos tienen que tener y promover la decencia y docencia política. Y hacer un buen gobierno, porque si no, el pueblo no lo va a aceptar. Muchas gracias, Alejandro. Aida, siempre es un honor conversar contigo. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Gracias. Eso ha sido todo por este fin de semana de Noticias Positivas. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Pero antes, el miércoles, viene una nueva edición de las Pupe Sesiones. Y el jueves tenemos a Beste Coach. Así que, antes de vernos el viernes, ustedes pueden ver Beste Coach el jueves y el miércoles las Pupe Sesiones. Cuídense mucho, que tengan una maravillosa semana. Chao.